arrancamos el informativo comentando de que el Ministerio Público de Perú había imputado al economista y también empresario Eduardo H. por lavado de activos y también blanqueo de capitales en el marco de lo que es la causa Lavallato. Exactamente, también hacíamos mención a que el periodista Eduardo Preve era quien venía siguiendo esta situación, pero desde hace mucho tiempo. Y bueno, era menester invitarlo, primero que nada, darle la bienvenida a Eduardo y decirle que es un placer tenerlo aquí en BTV Noticias. Muchas gracias, Humberto, muchas gracias, Natalia. La verdad que un placer estar con ustedes para compartir esta investigación que hace 2 meses y medio comenzamos a desarrollar, cuando nos llega de primera mano información vinculada a que Eduardo H. estaba siendo investigado por lavado de activos en Perú por la causa Odebrecht. ¿Qué es un poco para que la gente entienda la causa Odebrecht? Bueno, es una constructora brasileña que pergeñó en 12 países de América Latina. Lo que pergeñó fue una estructura para, ellos le llamaban un departamento de organización, pero era un departamento de compra de voluntades, y lo que hacían a través de ese departamento, Odebrecht justamente compraba voluntades de políticos, de presidentes, de funcionarios públicos encargados de diferentes áreas vinculadas a la construcción, fundamentalmente. Estamos hablando de grandes obras en diferentes países. Claro, mega obras y digamos, el favorecer que siempre recayeran sobre esta empresa, digamos. Exacto. Ellos tenían diferentes formas de cómo hacer la ingeniería. Desde que, por ejemplo, a los políticos en campaña electoral le proponían, mira, ¿por qué vos, si estás en Perú, no decís que vas a construir un nuevo gasoducto Lima hasta la costa del Pacífico? El candidato la proponía, si ganaba la presidencia, obviamente que la obra iba para Odebrecht. O por ejemplo, en otros casos pasó en Panamá, donde en realidad la investigación está un poco frenada por la cercanía que hay entre el fiscal general de Panamá y el presidente panameño. Allí resulta tragicómico porque Odebrecht financió la campaña del presidente y del otro favorito de las elecciones. O sea que era evidente que iban a ganar. ¿Y en qué involucra a Uruguay esto? ¿Cómo llegamos a Uruguay y por qué Perú y Uruguay? Bueno, desde Uruguay, en Uruguay estaba una filial de la banca privada de Andorra, que hasta el 2011 fue presidida por Eduardo H., y allí lo que se hacía era una maniobra con Andorra y con Antigua y Barbuda, donde había un banco offshore que en realidad era propiedad de Odebrecht, y se realizaban giros millonarios a través de esta banca privada de Andorra, o sea, vía Andorra y hacia Antigua y Barbuda. ¿Esto dónde funcionaba? Acá en Montevideo, en el World Trade Center, de hecho fue hasta el 2011, cuando la presidió H, y después del 2011 siguió funcionando, se cierra la banca privada de Andorra en Uruguay y sigue funcionando bajo una sociedad anónima en el mismo lugar, en la misma dirección. ¿Cuál era un poco la operativa? Recordemos que por este caso se ha conocido hasta ahora públicamente que fue imputado Andrés Betingo Sanguinetti, el medio hermano del expresidente de la República. Fallecido. Claro, falleció el año pasado, después de haber estado un tiempo en prisión en Andorra. Y Andrés Betingo Sanguinetti era un funcionario de la banca privada de Andorra en Uruguay. En ese momento su jefe era Eduardo H. Si bien el nombre de H surgió en primera instancia en las investigaciones preliminares, recién surge con fuerza y surgen documentos que involucran a H en el año 2021. ¿Por qué? Porque la Fiscalía de Andorra hace un acuerdo con la Fiscalía de Perú para investigar toda la corrupción en Perú de Odebrecht. A ver, en Perú, para que tener una magnitud, todos los expresidentes desde el 2004 hasta la fecha están presos o se han suicidado. En el caso de Alan García, cuando lo fueron a detener por coimas de Odebrecht, que se quitó la vida. Pero Ollanta Humala está preso, Pedro Campullinqui está preso, acaba de ser extraditado de Estados Unidos a Perú Alejandro Toledo, y todos ellos recibieron dinero de Odebrecht que se giraba desde Uruguay, o sea, las órdenes se van desde Uruguay, llegaban a esa banca offshore. Entonces la Fiscalía de Perú, ¿de qué acusa a Eduardo H? Acusa de que Eduardo H flexibilizó en nuestro país
las normas antilavado, eso por un lado, para poder hacer estos giros de dinero, y que además ellos cobraban, la banca privada de Andorra en Uruguay cobraba el 1% de todas las transacciones. Estamos hablando de, yo traje escrito porque en realidad dice, según la Fiscalía de Perú, de su condición de funcionario de la banca privada de Andorra, H flexibilizó la normativa de este banco en Uruguay para poder dar facilidades a la empresa Odebrecht, y de esa forma la constructora efectuó transacciones y transferencias bancarias tercerizadas a otros bancos offshore. Yo decía, el Mainly Bank, propiedad de Odebrecht, está para el pago de coimas. O sea, por un lado, H enfrenta esta acusación. ¿Cuántos años? Bueno, la pena en Perú es de 15 años. Él, por más que ayer el abogado Gustavo Bordes... No, me refiero a cuánto estuvo a cargo. Y bueno, él estuvo hasta el 2011. Ya, del 2004 al 2011 estamos hablando de 7 años. Después no está claro quiénes daban las órdenes. Por ese periodo de tiempo, hasta el 2015, que fue que funcionó este esquema de corrupción, fue imputado Andrés Betingo Sanguinetti, que era subordinado a H. Ahí me surge esta pregunta que le debe estar sonando también a la gente. ¿Por qué en esa instancia en la que aparece el nombre de Betingo Sanguinetti, que termina justamente imputado por el delito, si su superior era H, ¿por qué no apareció en ese momento y aparece ahora? Bueno, porque en los primeros mails que tuvo en poder la Fiscalía, estaba Betingo Sanguinetti enviando mails y dando las órdenes de pago. No aparecía hasta el 2021 el nombre de Eduardo H. En realidad había sido mencionado H, pero la Fiscalía de Perú, nosotros hablamos con 3 fiscales. ¿Y por qué con 3 fiscales? Porque es tanta la corrupción en Perú del caso Odebrecht que se formó un equipo especial de Fiscalía, se llama Equipo Especial de Fiscalía Lavallato. Fiscalía especializada. Exacto, y tiene primer turno, segundo turno, tercer turno y cuarto turno. El caso de H recayó en la Fiscalía de segundo turno, en la carpeta 019 del 2021. ¿Y cuándo es que surge con fuerza las pruebas contra H? En el 2021, cuando se produce ese acuerdo entre la Fiscalía de Andorra y la Fiscalía de Perú. Ahí es que aparece el nombre de Eduardo H. y aparece copiado y vinculado en esos mails dando órdenes de pago. Por un lado está la investigación vinculada a que él habría facilitado, digamos, flexibilizar las normas antilavados, pero además lo que investiga la Fiscalía de Perú es que los funcionarios de la banca privada de Andorra en Uruguay cobraban el 1% por cada transacción. ¿Y qué es lo que quiere saber también la Fiscalía de Perú? ¿Dónde está ese dinero? Sí, hubo un incremento patrimonial de Eduardo H. en Uruguay, si existió un incremento patrimonial de Eduardo H. en cuentas en el extranjero, eso también es lo que está investigando la Fiscalía de Perú. H. ya fue puesto en conocimiento de esta situación, por más que ayer su abogado en Uruguay, Gustavo Bordes, dijo que no, pero fue puesto en conocimiento el año pasado a través de uno de los juzgados del crimen organizado en Uruguay, y también nombró una defensa del doctor Julio Carrión en Perú. O sea, ya H tiene abogado defensor en Perú que ha interpuesto una serie de recursos contra esta acusación de la Fiscalía de Perú. Entre esos recursos, lo que hablábamos un poco fuera de cámara es, bueno, H puede declarar de Uruguay o no puede. Como poder podría, pero la Fiscalía de Perú lo que quiere es someterlo a la jurisdicción en su territorio. O sea, quiere que Eduardo H. vaya a declarar a Perú. De hecho, una de las fiscales participantes nos decía que le ha pedido al Poder Judicial de Perú todas las medidas coercitivas posibles para que H. sea sometido a la jurisdicción de Perú. ¿Qué significaría eso en términos llanos? Que la Fiscalía de Perú no aceptaría una declaración de Uruguay vía Zoom, como está planteando la defensa de H, y que quiere, o sea, de alguna forma, por medida coercitiva, llevarlo a Perú, ¿no? Y ahí capaz también puede surgir otra interrogante. ¿Esto qué significa? ¿Que pueda llegar a venir un pedido de extradición? Eso mismo te iba a preguntar. La Fiscalía de Perú nos informa que es como el último paso, ¿no? Que ellos no quieren llegar a esa medida coercitiva porque en realidad entienden que H tiene que ir a dar las explicaciones a Perú. Lo que podría hacer, sí,
un intermedio de hacer un pedido de captura internacional fundamentado, ¿tá?, contra Eduardo H. y en ese caso, si existen las cooperaciones entre las fiscalías de Uruguay y de Perú, los acuerdos necesarios que estuvimos repasando, y hay algunos acuerdos en realidad entre Uruguay, la Fiscalía de Uruguay y la Fiscalía de Andorra, que se firmó en el mismo año, en el 2021. Yo creo que en realidad la Fiscalía de Andorra firma estos dos acuerdos cuando se desata en gran parte, cuando el Principado de Andorra se da cuenta que bancos de su país fueron utilizados por Odebrecht, reconocido por el propio dueño de Odebrecht, que estuvo preso en Brasil. Él reconoció que había pagado coimas por 800 millones de dólares. El abogado de Odebrecht, que trabajaba, que era el encargado de ese departamento especial de Odebrecht, que en la jerga popular le llaman de compra de voluntades, dijo que en realidad se pagaron coimas a 1.000 funcionarios de 12 países de la región por 2.000 millones de dólares. Una diferencia impresionante. A propósito de números, y ya cerrando, ¿se sabe o se puede llegar a estimar ese 1% que correspondía a Uruguay, en teoría? ¿De qué cifra o de qué monto estamos hablando? Bueno, para ser exacto, quiero citar la palabra de la fiscal. No dio un monto, pero dijo: se realizaban transferencias de sumas exorbitantes sin justificación y después los regularizaban. En relación, dijo, sumas exorbitantes. No quiso estimar un monto. Claro. O sea que es notorio que de investigarse cuentas bancarias podría aparecer un enriquecimiento en determinado periodo. Exactamente, un enriquecimiento. Y recordemos que estamos hablando de Perú y según lo que estuvimos repasando, fueron obras de gran porte, obras de 500 millones de dólares, obras de 800 millones de dólares y obras de 1.000 millones de dólares. Construcción, o sea, Perú tiene minería, carreteras, construcción de anillos de fibra óptica, de gasoductos. O sea, estamos hablando de obras multimillonarias. Muy bien. Hay que investigar. Eduardo, muchísimas gracias por tu presencia en PTV Noticias. Gracias a ustedes por la invitación. Venir. Bueno, momento de hacer una primera pausa. Es verdad, sí, se nos fue. Ya se viene Juan Carlos Yeltsin.